Bienvenidos al curso de humanización en los servicios de salud. Mi nombre es Delcy Amaya Padilla, soy enfermera, especialista en pedagogía, con experiencia en el área asistencial por más de 25 años y en el área de la docencia aproximadamente 20 años, docente universitaria. Estamos aquí para compartir el curso de humanización en los servicios de salud. Bienvenidos todos. La agenda que vamos a compartir, tenemos la normatividad legal vigente relacionada con la humanización en los servicios de salud, humanización, el concepto de humanización, importancia de nuestro lenguaje, dimensiones del ser humano, retos de la ética y la bioética, relación paciente-paciencia, los principios relacionados con la humanización en los servicios de salud, los aspectos familiares que influyen en la atención en salud, servicios humanizados, los componentes de la humanización en los servicios de salud, calidad y humanización y el rol del personal de salud. La normatividad legal vigente, tenemos la ley 266 del año 96, que nos brinda todos los aspectos éticos y bioéticos para poder atender a todos nuestros usuarios en los centros asistenciales cuando el usuario asista a solicitar nuestros servicios, siempre conservando la privacidad, la confidencialidad y respetando sus derechos. La ley 911 del 2004 nos da todos los lineamientos para atender con calidad estos usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La ley 1166 del 2007, 1122 del 2007, nos da todos los lineamientos y garantías para la atención en salud de nuestros usuarios. El decreto 1011 de 2010 nos habla del sistema obligatorio de garantía de la calidad, donde nos dice que todos los usuarios debemos atenderlos con eficiencia, con oportunidad, con calidad, brindando unos servicios asistenciales humanizados y una infraestructura que le dé confort y calidad a la atención al usuario. La ley 1438 del año 2011 es una reforma a la ley 100, la ley 100 del 2003, del 1993, que nos habla de todos los principios de la atención al usuario, que es la integralidad, la universalidad, unidad, participación, para atender a todos nuestros usuarios en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. La humanización en los servicios de salud es un acto ético que tiene que ver con nuestros valores, lo que llevan a la conducta en cualquier ámbito de nuestra esfera social en la vida. Los valores nos llevan a diseñar unas políticas, programas que se deben realizar basados en los cuidados para velar por la calidad y atención de nuestros usuarios relacionadas con la dignidad humana para todas las personas, enfatizando en el usuario en salud, que es la dignidad humana, que es lo primero, lo más importante de nuestras instituciones, es nuestro paciente, porque es una vida, es un ser humano al cual estamos atendiendo, es un ser único, un ser biopsicosocial que tiene toda mente, cuerpo y espíritu, que tiene necesidades y que el personal de salud debe atenderlo con calidad para que este usuario al final termine recibiendo unos servicios humanizados y satisfactorios. Los objetivos de la humanización en los servicios de salud, uno de los objetivos principales es mejorar la satisfacción de nuestros usuarios cuando brindamos cuidados, mejorar la calidad de vida de los pacientes y de su familia mediante la prestación de unos servicios asistenciales seguros, eficientes, bajo los estándares de calidad que sean oportunos, integrales, respetando los derechos del paciente como ser humano integral que es. Concientizar a todos los familiares, al paciente y su familia, y sensibilizar y capacitar al personal prestador de servicios de salud para mejorar la calidad de atención al usuario mediante la práctica asistenciales basada en los valores y principios humanísticos que debemos tener para poder garantizar y brindar una atención de calidad
una atención oportuna y una atención eficiente a nuestro usuario, que es la razón de ser de nuestra institución de salud. El concepto de humanización, humanizar es un acto y un efecto, es un proceso dotado de cualidades humanas para dignificar a todo el ser humano. Esta humanización busca dar respuesta a las necesidades de las personas, todos los usuarios cuando tienen alguna patología, cuando tienen alguna enfermedad, todos los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para impulsar los procesos y todos los protocolos que tenemos que aplicar para poder atender a todos nuestros usuarios, nuestros clientes, nuestros pacientes, a partir del cambio de comportamiento de todo el personal de salud y concientizando a estos familiares acerca de la situación que está aquejando el paciente. Todos estos aspectos de humanización los tenemos que trabajar en todos los niveles de atención, ya sea el primer nivel de atención, que es la atención primaria en salud, donde el paciente puede llegar ambulatoriamente, recibir una consulta externa o una consulta periódica, los controles en los segundos niveles de atención cuando el paciente ya está hospitalizado, y en el tercer nivel y alta complejidad cuando el paciente está delicado y necesita una alta complejidad para su atención, como la unidad de cuidados intensivos. La humanización es el primer acto del tratamiento del paciente, de la enfermedad del paciente. Cuando nosotros tratamos al paciente, abordamos al paciente, inmediatamente vamos a saludarlo, vamos a presentarnos frente al paciente, ese es acto de humanización. Tenemos que brindarle seguridad y comodidad a este paciente, darle una cordial bienvenida. Tenemos que leerle y decirle las políticas de la institución, como son las visitas, el horario de visita, el horario de las rondas médicas. Esta es la primera parte del proceso de tratamiento del paciente, y esto está considerado como los momentos de verdad. ¿Qué son los momentos de verdad en la prestación de servicio al cliente o al paciente o al usuario? Los momentos de verdad son aquellos primeros momentos que interactúa paciente, familia, paciente profesional de la salud, paciente paciencia. Entonces, inmediatamente el paciente se da un leve concepto del personal de salud que lo está atendiendo, cuando nosotros estamos atendiendo al paciente de una forma afectuosa, cariñosa. Le damos la mano a este paciente, lo saludamos, lo tocamos, tenemos un tacto. El contacto físico es muy importante para este paciente en estos momentos, para disminuir toda esta parte emocional y tensionante que trae por su enfermedad, porque está triste, porque está enfermo, porque está triste porque ya pierde su rol en la sociedad. Entonces son muchos aspectos psicológicos y emocionales que interfieren en la hospitalización del paciente. Por lo tanto, hay que brindarle una atención humanizada al paciente para que él se sienta contento, conforme y agradable. El trato justo y de calidad que se le debe brindar a este paciente, acompañarlo siempre, no podemos dejarlo solo, orientar al paciente y a la familia acerca de su enfermedad, su patología, el tratamiento, las rondas médicas, la evolución de su patología, hablarle con amor, con dedicación, escuchar a este paciente las inquietudes que tiene y a su familia también, llamarlo siempre por su nombre para así valorarlo y brindarle respeto en el momento que lo estamos atendiendo. Tenemos que explicarle todo lo relacionado con el consentimiento informado para aquellos procedimientos invasivos que se le van a realizar al paciente, ya sea por medio diagnóstico, procedimientos invasivos o cualquier procedimiento quirúrgico que se le va a hacer a este paciente. Hay que explicarle el consentimiento informado, explicarle todos los beneficios que tiene realizarle ese procedimiento y también los riesgos que corre. Entonces se le entrega al paciente para que tenga la oportunidad de leerlo, analizarlo e interpretar ese consentimiento informado. Posteriormente el familiar también lo tiene que leer para que puedan firmar esa autorización para poder realizar el procedimiento. Brindarle mucho amor, mucha dedicación, registrar la información oportunamente en los registros clínicos, en una secuencia de horario cronológicamente, que vayan todos los procedimientos anotados en orden cronológico según se van realizando,
para tener todo listo un momento dado que el médico solicite esta historia clínica, ya todo está actualizado, orientar los procesos, los protocolos, todos los procedimientos que se van a realizar dentro de la institución y brindarle una orientación e información oportuna a esta familia que también está enferma, también está desesperada, también está ansiosa. Cuando un familiar está hospitalizado, la familia también se considera la familia enferma porque todos se estresan, todos están pendientes y toda la atención gira alrededor de este usuario, de este paciente que está hospitalizado. Los efectos de humanización. Debemos implementar la humanización en todos nuestros aspectos, en nuestros procedimientos, en todos nuestros quehaceres diarios, en los servicios de salud, en los diferentes niveles de atención, para ofertar mayor calidad, mayor calidez y lograr cumplir todos los objetivos que nos proponemos, todo nuestro propósito, y cumplir las expectativas del paciente y brindarle seguridad y comodidad al paciente. Disminuir los eventos adversos presentados debido a la inherencia a las normas y los protocolos. Siempre debemos seguirnos a la norma, seguir los protocolos, conocer todos los estándares de calidad relacionados con la atención al usuario, para evitar eventos adversos en la atención al usuario y que este paciente se nos vaya a complicar por una falla humana que hagamos nosotros al atender al paciente. El primer contacto de la enfermedad es dar la mano con amor, con dedicación, tocarlo, el tacto, ese tacto caluroso, amable, afectuoso, que necesita este usuario que está en estos momentos hospitalizado y que tiene muchas dudas e inquietudes respecto a la evolución de su enfermedad. La humanización en la atención de los servicios de salud es un proceso complejo, es un proceso integral. No únicamente vamos a tener en cuenta la salud física del paciente, el dolor, la patología, sino también la salud mental, la salud emocional, situaciones estresantes, si el paciente está ansioso. Tenemos que trabajar también los aspectos mentales, la salud mental. El sistema nervioso central en estos momentos se ve afectado por la hospitalización, por una ansiedad, por muchos sentimientos que van a expresarse, va a expresar al paciente. Entonces tenemos que explicarle siempre todos los procedimientos, todos los procesos para que él disminuya toda esa ansiedad. Comprender las dimensiones del ser humano, la dimensión psíquica, la dimensión física, la dimensión espiritual, la dimensión social que tiene todo ser humano. Comprender todos los aspectos políticos y culturales. La cultura en el paciente juega un papel muy importante. Por ahí pacientes vienen de unas culturas diferentes a las nuestras, pero tenemos que adaptarnos y tenemos que endoculturizarnos. El personal de salud se tiene que endoculturizar aquí con este paciente. Siempre tenemos que hablarle un lenguaje claro, preciso y conciso, que el paciente comprenda todo lo que le estamos informando, todo lo que le estamos diciendo. Organizar y reorganizar los servicios de salud referente a la atención brindada, referente a las referencias, contrarreferencias, hospitalizaciones en las unidades de cuidado intensivo. La formación del personal de salud es muy importante. Todo personal de salud que trabaja en una institución debe desarrollar competencias laborales relacionadas con el servicio donde está brindando la atención. Servicios humanizados, en el servicio de urgencia, de emergencia, en la unidad de cuidado intensivo, en la unidad del quirófano. Debe estar preparado todo el personal de salud referente a esta atención. El elemento central de la humanización en los servicios de la salud es la atención al usuario, la atención centrada en la persona como un ser humano que es un ser digno, unificado, que es único, que es irrepetible, que tiene valores, costumbres y creencias que debemos respetarla. La enfermera debe trabajar con amor, con dedicación, con el tiempo, brindarle tiempo a este paciente que está ahí necesitando y tener unas buenas relaciones interpersonales con todo el grupo, el equipo interdisciplinario y con los familiares. En la humanización en los servicios de salud, el cuidado debe ser personalizado. O sea, cada persona tiene su estilo diferente de cuidar, por lo tanto, el paciente debe personalizar, debe identificar cuál es el cuidado que le brinda ciertos profesionales de enfermería.
aquel que lo saluda todos los días, aquel que lo toca, aquel que dialoga con él, aquel que lo escucha, aquel que permite que él exprese sus inquietudes. Entonces, debemos brindar un cuidado personalizado a este paciente como un recurso humano, el recurso capital más valioso que tenemos en la institución después del paciente, el recurso humano que en salud. El cuidado al cuidador también tenemos que orientar mucho a este paciente, al familiar del paciente que lo está cuidando o a aquellas personas que se dedican a cuidar pacientes, que también se pueden enfermar en ciertas ocasiones por no desarrollar en ciertos aspectos las técnicas de asepsia, las normas de bioseguridad, el uso de la mecánica corporal cuando vamos a movilizar un paciente. Entonces, el cuidador también forma parte de este proceso de humanización en los servicios de salud y tenemos que brindarle mucha educación al paciente, a la familia y a los cuidadores. Respetar los derechos del usuario, siempre la privacidad, la confidencialidad. Tenemos que tenerla muy en cuenta para respetar los derechos humanos del paciente en todos los niveles de los servicios de salud, en todos los niveles hospitalarios, gestionando siempre en función del usuario. Todo gira alrededor del usuario. El usuario es lo más importante en las instituciones de salud y el recurso humano en salud, el talento humano en salud, es un recurso muy valioso que debe brindar empatía, calor humano, humanización en todos los aspectos éticos, bioéticos y sociales para la atención de este usuario. En la humanización de la atención en los servicios de salud, tenemos que el ser humano tiene valores, tiene reacciones por su parte emocional, psíquica y emocional, tiene sentimientos, es un ser único, indivisible, que vive y responde ante la enfermedad de diferentes formas. No todas las personas van a responder de la misma forma. Hay personas que con un dolor gritan, corren, sudan, somatizan, se colocan agresivos, como hay otros que con el dolor únicamente el personal de salud identifica que ese paciente tiene el dolor por su aspecto en la cara, acongojada, quejumbrosa, somatizando con el sudor, con una diaforesis supuestamente del dolor. Entonces, cada persona va a actuar de diferente forma, el sufrimiento que tiene, esa tristeza, esa melancolía que se lo observa desde lejos, la ansiedad que va a desarrollar, se torna ansioso, agresivo, irritable. El estrés también forma parte del proceso de hospitalización porque este paciente está acostumbrado a trabajar y va a estar encerrado, aislado en esas cuatro paredes, también le produce estrés, irritabilidad y le produce miedo. Este miedo es generado a través de la patología, cree que se va a morir, piensa que en esa institución le van a hacer daño, puede salir fallecido de ahí, tiene temor relacionado con toda la enfermedad, con la patología, tiene miedo a morirse, no quiere morirse, se aqueja de la enfermedad, del sufrimiento. Entonces, todo gira alrededor de muchos temores y dudas e inquietudes relacionadas con su patología. La humanización en la atención en los servicios de salud está dada por un enfoque holístico. El enfoque holístico tiene en cuenta la parte cultural, la parte de la cultura y de la sociedad. La atención centrada en la persona y el ser humano, que es lo más importante en esta atención, y también la familia que forma parte del paciente, que hay que atenderlo, hay que orientarlo, hay que comunicarse con ellos. La comunicación que vamos a tener con el paciente y su familia es una comunicación terapéutica, en el cual le vamos a brindar toda la atención y todos los cuidados y la orientación que necesita este paciente en estos momentos que está hospitalizado. Debemos mantener una comunicación asertiva, una comunicación efectiva con el paciente y su familia para que ellos comprendan todo lo relacionado con la situación de su enfermedad. La atención debe ser segura, amable, confortable, accesible y oportuna y de calidad. En todo momento tenemos que trabajar esos principios en la atención al usuario. El entorno debe ser respetuoso, debemos respetar las costumbres y las creencias de estos pacientes. Todos los pacientes tienen costumbres y culturas diferentes. La información de la comunicación debe ser clara, comprensible, amable, en una comunicación que el paciente escuche y comprenda todo lo que le vamos a explicar.
El lenguaje no debe ser un lenguaje técnico, debe ser un lenguaje sencillo que el paciente entienda y comprenda todo lo relacionado con su patología. La atención debe ser personalizada. Cada personal de salud debe personalizar sus servicios en cuanto que se va a distinguir del otro por ciertos aspectos que son agregados. Y debe también ser una atención respetuosa. Calidad en la humanización. La calidad en la atención busca dar respuesta a las necesidades del ser humano. Sabemos que tenemos necesidades físicas, biológicas, psicológicas, emocionales, de afecto. Todo esto contribuye a la finalidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, logrando iniciar la vida en las mejores condiciones posibles, mantener saludable en la familia, mantenerse saludable, desarrollar hábitos de higiene, normas de autocuidado, estilos de vida saludable. Todo esto lo tenemos que explicárselo al paciente para que él vaya desarrollando normas de autocuidado y permita que él mismo influya en su bienestar psicosocial y emocional en el resultado de su mejoría, pronta mejoría de la patología. Mantenerse saludable, vivir en comunidad sana. Se debe informar también sobre los derechos del paciente, pero también se le debe hacer énfasis en los deberes que tiene el paciente como paciente hospitalizado y la familia también. Detectar oportunamente la enfermedad y factores de riesgo que se pueden asociar a esta atención. Y la diversidad funcional con autonomía, debemos ser autónomos al tomar una decisión, lo que sea mejor para el paciente, por ejemplo, como cambio de cama, porque aquella cama no cambia de posición, o cambio de lugar de la cama, porque la cama donde está en el rincón y él quiere estar más por acá, más cómodo, más confortable. Entonces debemos ser autónomos, el personal de salud, respecto a la enfermedad, a todo el proceso que conlleva la etapa final de la vida. Si este paciente está delicado, debemos preparar psicológicamente a todos los familiares acerca de la situación del paciente, que es una enfermedad terminal, un paciente que es añoso, la enfermedad es crónica, que el paciente tiene más de 85 años. Sabemos que la expectativa del proyecto de vida en Colombia es de 72 años y hay personas que son longevas. Longevas son aquellas personas que tienen más de 80 años de edad. Entonces, tenemos que darle apoyo psicológico y emocional a la familia y brindándole explicándole todo ese proceso de la muerte, de la enfermedad, porque no es fácil que le fallezca un familiar a uno, pero debemos ir concientizando a esa familia que tiene larga espera de este paciente que no mejora, que tiene un pronóstico reservado o que se está complicando en el día a día, que ya no tiene marcha atrás, no tiene reversa atrás. Entonces es importante preparar psicológicamente y emocionalmente a esta familia. Humanizar es orientar y dar atención al personal de salud hacia el servicio del ser humano necesitado, o sea, que el usuario que necesita ayuda en su salud, en su patología de forma integral, tanto la parte física, psíquica y emocional se deben trabajar. Este servicio debe ser prestado de forma continua, un servicio de calidad, basado en valores éticos y bioéticos que brinda el personal de salud con un compromiso ético, profesional, personal e institucional. Entonces, la humanización debe ser brindada en todo momento y en todos los servicios de la institución, y el personal de salud debe tener muy en cuenta que todo servicio debe ser humanizado, todo servicio que brindamos debe ser humanizado. Cuando hablamos de atención humanizada, debe ser una atención inmediatamente llega al paciente, atenderlo inmediato, realizarle todos los procedimientos que hay que realizarle, la valoración médica, la administración de todos sus medicamentos oportunamente, realizarles un medio diagnóstico oportuno. Entonces, todo eso hace parte de la humanización. Humanizar los servicios de la salud es interacción entre todos los servicios técnicos y la ciencia, los valores del ser humano para brindar una asistencia con calidad y calidez al usuario. Que el usuario es el paciente, es nuestro cliente y es la razón de ser de nuestra institución.
Vamos a brindar estos servicios con sensibilización, sensibilizarnos hacia el dolor ajeno, hacia esa persona que está sufriendo, que tiene una patología, que se está quejando, escucharlo, ayudarlo, sensibilizarnos siempre hacia formar parte del grupo de interdisciplinario para que el paciente disminuya toda esta ansiedad, tener compasión con este paciente está solo, de pronto no tiene familia, generosidad en la atención, ser generoso, nobleza, cortesía, indulgencia, ser cordial, tener consideración por ese ser humano que está ahí, que no se puede movilizar, que depende del personal de salud para movilizarse, que necesita ayuda para sus necesidades básicas, fisiológicas, como eliminar eh, todo lo relacionado con sus necesidades básicas. Debemos brindar esta atención con calidad basada en todos estos aspectos éticos y bioéticos. Cuando hablamos de servicio humanizado, que brindamos un servicio humanizado, tenemos unos indicadores que se pueden medir. Esos indicadores los puede medir el paciente y su familia, y el personal de salud debe medir esos indicadores. Los indicadores, hay una implicación por parte de la dirección y los líderes. Siempre en toda institución se debe tener un buzón de sugerencias donde todas las personas que ingresen a esa institución y ya tenga salida al paciente, ya sea porque mejoró o porque va remitido o que el paciente falleció. Los familiares se le debe dar un formato. En esos formatos tiene una lista de chequeo basada en unas preguntas relacionadas con la satisfacción de la atención al usuario durante la estancia hospitalaria. El paciente, el familiar y el paciente son libremente y voluntariamente de decidir qué respuesta van a colocar en esa lista de chequeo, la firman y la colocan en el buzón de sugerencias. Posteriormente, el líder de la unidad o el líder del proceso o el jefe del comité de humanización o el jefe de comité de epidemiológico, también trabajo social forma parte aquí y psicología. Ellos se encargan de sacar todas esas inquietudes que el paciente y la familia colocaron ahí y las leen, las analizan en el grupo del comité, inmediatamente planean qué actividades de mejoramiento se pueden seguir, se pueden continuar para evitar que el paciente no se vaya a quejar, no se vaya a estar quejando. Crear los comités de humanización, los comités de ética asistencial, los cuidados al cuidador, prevenir el síndrome de Burnout. Tenemos que ser conscientes de prevenirnos con este síndrome de Burnout. Síndrome de Burnout es aquel que sufre todo profesional, ya sea de la salud o de otra área, que al transcurrir del tiempo le va ocasionando apatía, rabia, cansancio, indulgencia, por los años. A través de los años, la persona ya está cansada, está aburrida de atender tantos pacientes que de pronto son groseros, son apáticos. Entonces, no podemos dejarnos caer nuestra atención en el síndrome de Burnout, porque vamos a prestar un servicio que no es de calidad. Y esto no es ético en la relación paciente-paciencia y paciente de salud, paciente profesional de salud. Entonces, el síndrome de Burnout es un cansancio físico, mental y agotamiento que tiene el personal de salud, basado por los turnos de noche que son muy pesados, son muy fuertes estos turnos. Entonces la persona empieza a cansarse, empieza a sentirse cansancio, apatía y abandono hacia su profesión, todo el personal de la salud. Por lo tanto, debemos evitar que vayamos a caer en este síndrome de Burnout. Recibir formación y capacitación, todo el personal que trabaja en el área de la salud, tenemos que estar actualizados. Todos los años el gobierno, el Ministerio de Protección Social, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas trabajan deliberadamente para todos los procesos relacionados con los derechos humanos, los derechos internacionales, los derechos humanitarios en salud, y cambian, hay muchas veces cambian todas estas normas, todos estos decretos, las resoluciones, las circulares que emana el Ministerio de Protección Social para que el personal de salud
lo lea, lo analice y lo ponga en práctica. Hay que capacitarse permanentemente para estar actualizado. Vamos a vigilar la satisfacción del usuario, la satisfacción de su familia y también satisfacción por parte del profesional de la salud, porque hay pacientes que también son groseros, que se ponen a discutir con el personal de la salud. Entonces, el personal de salud, médico, enfermera, también debe estar pendiente a que no se presten todos estos servicios humanizados y de calidad para poder atender bien a los usuarios y todos los usuarios tengan una satisfacción relacionada con toda esta atención que recibió. La humanización, el modelo de humanización en los servicios de salud está basado en una buena comunicación terapéutica, comunicación asertiva, comunicación efectiva entre el paciente y su familia y todas las personas, los cuidadores. La comunicación debe ser clara, precisa, concisa, que comprenda y entienda todo lo relacionado con el proceso de su patología, de su enfermedad. Debemos ser autónomos, la autonomía, tomar decisiones cuando el paciente necesita necesita algo que esté relacionado con su mejoría, con su salud, con su hospitalización, que tenga respeto hacia el paciente, respeto por el ser humano, respeto por la dignidad humana, respeto, tengamos compromiso con la persona, con el ser humano. Entonces, el modelo de humanización estaba basado desde la comunicación, una comunicación terapéutica, una comunicación efectiva, una comunicación clara, precisa y concisa para el paciente y su familia, tener autonomía relacionada con todos los procesos de bienestar y confort del paciente, tomar decisiones en las cuales el paciente se vea reflejado la mejoría del paciente, basada en el respeto de los derechos, la dignidad humana, tener compromiso personal de salud, debe estar comprometido con cumplir con el horario, cumplir con el horario de los medicamentos, el horario asistencial. Llegar tarde a un turno es un acto de deshumanización. Debemos ser responsables y comprometidos. Tenemos que tener respeto por ese ser humano que está ahí hospitalizado y que necesita de nuestros cuidados. Por lo tanto, el recibir el turno y vigilar cómo está este paciente forma parte del proceso de humanización. Vamos a tener en cuenta, se va a tener en cuenta todos los signos y síntomas que tiene el paciente para el diagnóstico relacionado con su tratamiento, el horario, vigilarlo permanentemente, a ver si ese tratamiento le está causando algunos eventos adversos. Si causa eventos adversos, inmediatamente hacer la notificación obligatoria ante el CIVIGILA, mirar la supervivencia del paciente, cómo están sus signos vitales, monitorear los signos vitales, monitorear la oxigenación, monitorear todo lo relacionado con la supervivencia del paciente, valorar el estado emocional, el estado mental, el estado de conciencia, el estado de alerta, cómo está este paciente, si está mejorando o está desmejorando en el día a día. Entonces, también le vamos a brindar, se le debe brindar una atención con calidad al paciente hacia el final de la vida. Si el paciente está muy delicado, debemos proporcionarle toda la atención con calidad, con humanización y basada en el respeto de los derechos humanos. A este paciente, al final de la vida, tenemos que brindarle la unción de los enfermos, los santos óleos o de acuerdo a su creencia religiosa, a su religión que procesa. Él también vamos a tener, si en caso tal, la parte de evangélico, ahí permitirle que estén ahí haciendo una cadena de oración por este paciente. Entonces, todos los cuidados éticos y bioéticos que le debemos brindar hasta el final de la vida al paciente, esto forma parte de nuestra humanización. Luego, si el paciente fallece, tenemos que brindar cuidados post-morte a este paciente como si estuviera el paciente vivo, como si fuera un paciente normal. Conservar la privacidad, conservar
todos los derechos, los deberes, la intimidad, ayudar a los familiares al proceso de toda la documentación y papelería que se necesita para darle una cristiana sepultura a este paciente que ya falleció. Entonces tenemos que nosotros orientar a este familiar y remitirlo a psicología para que psicología le haga un acompañamiento terapéutico a estos familiares que perdieron a ese paciente que falleció en esos momentos, ya sea el esposo, ya sea el padre, o sea los hijos. Psicología se encarga de dar el acompañamiento psicológico y emocional en estos momentos al paciente, a los familiares, después que el paciente fallece. Toda esta atención debe estar basada en los derechos y los deberes, brindar atención y soporte nutricional, soporte vital al paciente, soporte emocional, seguimiento y control cuando el paciente mejoró. Si el paciente mejora satisfactoriamente, le dan egreso de la institución porque ya mejoró, se le tiene que orientar acerca del seguimiento y los controles que debe continuar este paciente. El control del dolor, también vamos a tener en cuenta el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor, hay unas escalas del dolor que se ponen en práctica para valorar a estos pacientes. Tenemos la escala de Alicia, que valora todos los aspectos relacionados con el dolor, y la escala de valoración análoga, la escala de Eva, que también se valora el dolor. Entonces tenemos que conocer estas escalas cuando el paciente necesita de nuestra ayuda, de nuestra orientación. En el dolor vamos a enseñarles técnicas de relajación, ejercicio respiratorio para disminuir ese dolor y esa tensión que tiene este paciente. En la escala de Alicia es una mnemotecnia que se utiliza, donde cada letra tiene un significado. La A, cuando estamos hablando de la A, vamos a hablar de cómo le apareció ese dolor a ese paciente, en qué momento. La L, en qué sitio está localizado, la localización de ese dolor, si en la pierna, en el brazo, en el tórax, en el cuello. La I, si este dolor es irradiante, o sea que le duele el brazo, pero le duele también el cuello y le duele el abdomen, entonces se irradia el dolor hacia otro lugar. La C está relacionado con las características de este dolor del paciente, que tenemos que valorarlo cada vez que el paciente tenga el dolor. Las características del dolor, si el paciente cuando le da el dolor también le da vómito, o le da mareo, o se desmaya, o hace una diaforesis. Entonces son características que vamos a evaluar el dolor en este paciente que está hospitalizado. La I, si el dolor es intenso, muy intenso, el dolor es muy fuerte. Y la A, si el paciente, el dolor se le alivió. Entonces es importante conocer esta mnemotecnia de la escala de Alicia y la escala de Eva, que es la escala de valoración análoga, va a valorar el dolor en una intensidad del 1 al 10, donde el 1 es menos y el 10 es el máximo. Entonces se le va a preguntar al paciente si el paciente está consciente, está orientado, está en alerta, cómo siente el dolor de la escala del 1 al 10, cómo lo siente él. Entonces ahí vamos a valorar la parte de la escala del dolor. En los retos de la humanización, tenemos que desarrollar la cultura de humanización entre todo el personal de salud que trabaja en esa institución. Debe ser una atención humanizada desde el vigilante, que es la primera línea que tiene que pasar. El paciente tiene que abordar al usuario cuando llega al servicio de admisiones para recibir esta atención. Entonces, el vigilante es el que primera parte debe saludarlo y darle una cordial bienvenida y orientarlo hacia dónde se debe dirigir él, que al servicio de admisiones con toda la documentación necesaria. Luego el auxiliar clínico también debe estar preparado. El personal de oficios generales también debe estar preparado en la parte de la humanización para brindar un servicio humanizado, y que siempre mantenga los aspectos éticos y bioéticos, como es la confidencialidad y el respeto basado en la dignidad humana. Y respetar la dignidad humana. Generar intercambio para vulnerar la deshumanización. Vamos a evitar la deshumanización en nuestro servicio. Estrategias para afrontar conflictos, las estrategias de comunicación, estrategias que deben ser intermediarios psicología para entre el paciente y la familia y el personal de salud, que muchas veces se sienten molestos, se sienten
vulnerado los derechos y empiezan ellos a formar una mala atmósfera en el servicio. Entonces deben afrontarse unas estrategias para evitar todos estos conflictos y toda esta problemática. En el nivel de los servicios de salud debe ser personalizado el cuidado. Vamos a tener en cuenta que el recurso humano es el recurso capital más valioso y más importante que tenemos. El cuidado del cuidador para evitar que se vaya a enfermar esa persona que está cuidando al paciente que está hospitalizado. No debemos permitir personas mayores de edad, adultos mayores, en el cuidado de otra persona, porque ese adulto mayor tiene muchos riesgos y este adulto mayor se nos puede también enfermar. Entonces vamos a tener otro paciente más agregado en la hospitalización. Involucrar al usuario en la atención. El usuario debe ser responsable de su atención, de su mejoramiento, desarrollar hábitos de autocuidado. Entonces, el usuario forma parte del proceso de mejoramiento en su salud y el familiar también con respecto a la dieta, los ejercicios y los controles. Respetar los derechos del paciente. Los servicios de salud siempre deben estar siendo gestionados en función del usuario, porque el usuario es la parte central de nuestra atención en salud y es el elemento más importante en la institución de salud. Por el usuario y por el paciente y por nuestro cliente es que tenemos ingresos a nuestras instituciones de salud y por eso de ahí se genera la atención en los servicios de salud que debe ser humanizado. Cualidades de la humanización. La persona que presta, que brinda servicios de humanización, servicios humanizados, el servicio al cliente que está humanizado, es una persona que debe reunir todas estas cualidades, una persona organizada, organiza su tiempo, organiza su dinero, organiza su cuerpo, su vestuario, cómo está bien presentada la presentación personal, el cabello, el lenguaje que utiliza, forma parte de la organización personal de este profesional de la salud que brinda servicios humanizados. Planea todas las actividades que va a seguir, sigue un proceso, sigue los procesos, conoce los protocolos, una persona que es organizada en todos los aspectos. Tiene vocación de servicio, ama y quiere todo lo que hace, adora su profesión, se desvive por el paciente, quiere que el paciente mejore. Entonces, vocación de servicio, tiene un amplio conocimiento, amplio bagaje en su conocimiento, en su lenguaje ético, el lenguaje científico que maneja durante la estancia hospitalaria con el paciente, tiene valores y cultura, es una persona responsable, una persona honesta, una persona ética, una persona laboriosa, una persona que da amor. Todo eso está basado en todos los valores que debe desarrollar esta persona del área de la salud que brinda servicio humanizado. Tiene paciencia. Cuando el paciente está agresivo, no puede ponerse con este paciente, ningún profesional de la salud debe ponerse a discutir o a pelear con el paciente. Siempre debemos decirle, usted tiene toda la razón. Sabemos que en el servicio de atención al cliente, el cliente es el que manda y el cliente es el que tiene la razón. Por lo tanto, no podemos ponernos a discutir ni a pelear con este paciente, ni los familiares, ni el cliente, porque esto nos va a traer mala atmósfera a nuestro servicio. Ser sensible hacia el dolor ajeno, tener una actitud empática, ponemos en el lugar de ese paciente, de esa familia que tiene su familiar hospitalizado, que quiere estar al lado de ellos, que se debe permitir que esté al lado de ellos si es necesario, cuando hay un adulto mayor, cuando una persona discapacitada, cuando es un niño, entonces debe estar siempre acompañado. La cultura, debemos respetar la cultura, las costumbres y la religión de cada paciente. Brindar confianza a este paciente y a la familia. Cuando brindamos confianza, cuando le hacemos una explicación basada en evidencia científica, con nuestros argumentos comunicativos que le vamos a educar al paciente, él inmediatamente va a confiar en nosotros, le vamos a brindar confianza. Autoestima, debemos tener una autoestima elevada, aunque alguien en el servicio nos diga que estamos gordos, que no hacemos bien los procesos, vamos a tratar de trabajar lo mejor, todos los días hacer lo mejor. Todos los días vamos a trabajar en el día a día haciendo todas las cosas mejor
para intervenir en el proceso de recuperación del paciente. Todo este enfoque debe estar humanístico, debe ser humanizado. Debemos siempre hablar con el paciente, dialogar con el paciente. Siempre debemos tocar al paciente, palpar al paciente para que él sienta nuestro calor, nuestro apego hacia él. Dialogar, preguntarle cómo está, cómo amaneció, qué inquietudes tiene, qué expectativas tiene con respecto a su atención. O sea, brindarle esa confianza durante la comunicación para estimular lo que él también hable, porque hay pacientes que están muy quietos porque ellos somatizan por la hospitalización, están quietos, están acongojados, no quieren hablar. Entonces, el personal de salud debe motivarlo a que exprese sus dudas y sus inquietudes. Los servicios de salud responden ante la atención humanizada de una forma organizada y combinando todos los procesos para la atención del paciente. Vamos a mirar los usuarios, los cuidadores y los trabajadores de la institución. Todas las personas deben trabajar de una forma organizada. La señora que trabaja en el servicio general debe tener el horario en qué momento va a realizar su limpieza, de tal forma que no interfiera en la visita ni con las familiares que están pasando de un lado hacia otro. O sea, todos deben trabajar organizando su tiempo, planeando sus actividades, llevando bien todos los procesos y los protocolos, combinando una atención segura, personalizada, respetuosa, basada en los valores, en las creencias, en las costumbres de todos los usuarios. La atención en salud se ve deshumanizada cuando se presta una débil rectoría desde la administración de los servicios de salud. Las personas administrativas deben brindar todos los insumos necesarios para poder atender al paciente con calidad, brindar todos los equipos biomédicos, los dispositivos médicos que sean de calidad, velar porque la institución funcione adecuadamente, que no falte el oxígeno, que no falte todo lo necesario para atender al paciente. Entonces, cuando hay débil administración, incumplimiento de las funciones, vamos a observar un servicio deshumanizado. Hay deficiencia en la capacidad de la gestión de los servicios de salud. Los servicios de salud son prestados fragmentados o por porciones. Quiere decir por parte. Hoy hay ronda médica, lo atiende el neurólogo, mañana que lo va a atender. O sea, cuando tiene valoración por diferentes especialidades, entonces mañana que, o sea, por parte se va a hacer todo. Entonces también se ve influenciada la deshumanización cuando se ve la atención segmentada o fragmentada esta atención. Psicología de la humanización, hay que trabajar esta psicología de la humanización, la relación médico-paciente y las prácticas rutinarias que vamos a evitar la rutina en el día a día, vamos a evitar la atención como si fuéramos un robot. El paciente siente miedo porque puede fallecer, porque quiere morir, porque puede quedar con una secuela, porque le pueden amputar una pierna, porque puede quedar con un déficit neurológico, porque puede quedar con un déficit motor. Entonces son factores psicológicos y culturales y aspectos éticos y legales que intervienen en la humanización y en la prestación de todos los servicios asistenciales para endoculturizar a todo el personal de salud, que el servicio con calidad se debe brindar en todas las instituciones de una forma humanizada, basada en el respeto y en la dignidad humana. El cuidado humanizado de la personal de salud, todo personal de salud debe tener aceptación por todos los pacientes, ya sea las diferentes culturas, las diferentes etnias, todas las diferentes patologías que se van a manejar. Tenemos paciente infectado, paciente aislado, paciente complicado, paciente delicado. Entonces, vamos a aceptar todos estos retos que nos proporciona el día a día en nuestro servicio. El soporte incondicional con una buena atención, con un buen saludo, con una buena actitud profesional, trascender más allá de lo que el paciente necesita.
Todo esto debe estar basado en un respeto, tener un juicio crítico y analítico relacionado con la enfermedad del paciente. Los valores profesionales los vamos a poner en práctica, la responsabilidad, la honestidad. Son los dos valores más importantes en la profesional de la salud. Brindar confianza al paciente para que el paciente exprese todas sus necesidades y sus inquietudes. También deben tener mucha empatía. La situación de enfermería debe estar siempre enfocada en la atención al usuario de una forma humanizada, y debe haber un crecimiento siempre. ¿Qué quiere decir crecimiento en el personal de enfermería? Crecimiento es una ganancia relacionada con sus conocimientos, con su preparación, con su actualización de todas las normas y los principios que nos rigen el Ministerio de Protección Social y la Organización Mundial de la Salud. Dentro de los principios que tenemos en la atención de salud, vamos a tener justicia social, ser justo en la atención en salud, tener responsabilidad. El talento humano debe ser comprometido en el horario, en los procedimientos, en las funciones. Debemos trabajar en equipo, se necesita un equipo interdisciplinario para trabajar con el paciente, donde forma parte el personal de enfermería, el médico, psicología, trabajo social, la terapista, la psicología. Todo esto forman parte del equipo interdisciplinario que trabaja en el servicio humanizado. Compromiso con la calidad integral, o sea, trabajar la parte de las emociones, la salud mental. Si tiene algún problema de salud mental, inmediatamente hacer remisión a psiquiatría o a psicología según el caso. Accesibilidad a todos los servicios, a todo lo que necesita este paciente, que sea accesible esta atención a todos los usuarios, que sea oportuna, eficiente y de calidad, que tenga integralidad, o sea, todo el grupo interdisciplinario está atendiéndolo. Cada persona se va a atender de forma individual para respetar sus derechos, sus valores, su intimidad, su respeto, el secreto ético que confía el paciente en el personal de salud. Tenemos que respetarlo. Es tener el diálogo permanente a través de una comunicación terapéutica, una comunicación efectiva, una comunicación asertiva, y tener continuidad en todos los procesos, continuidad, todo el proceso de salud en el paciente, de atención en salud en el paciente es continuo, las 24 horas del día, los festivos, las noches, debe ser continuo. A toda hora se le está brindando atención al paciente, atención de calidad. La salud es percibida como un derecho humano, un derecho que tiene el paciente, que tenemos las personas, que tenemos todas las personas en Colombia. Una persona está incluida en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, con el ADRE, que es la administradora del régimen subsidiado y las personas que son contributivas. Hay personas que están subvenizadas. Las secretarías de salud responden por la atención de estos pacientes, pero a todos los pacientes hay que brindarle atención cuando llegan a nuestro servicio, a nuestros hospitales solicitando nuestro servicio. Tener acceso a los principios de la ley 100 y los principios de la ley de la ética y la bioética. La oportunidad de recibir un servicio oportuno, con calidad, eficiente, permitirle al paciente y a su familia que participe en todos los procesos, que pregunten. Los elementos centrados en la atención del usuario, en la promoción y mantenimiento de la salud y la prevención de la enfermedad. Todo esto es un derecho basado en los valores, en la equidad. Todos los pacientes deben prestarle atención, que sea equitativa, igual para todas las culturas y para todos los grupos de riesgo que tenemos, y para todos los regímenes que vamos a tener en la atención en salud. Y brindar también solidaridad, ser solidario con los pacientes. Aquí tenemos los principios de la ley 266 del año 96, integralidad, calidad, individualidad. La integralidad orienta el proceso del cuidado de enfermería al paciente, a la familia y la comunidad en general como un ser único, un ser biopsicosocial para atender todas las dimensiones físicas, social, mental y espiritual. Cuando hablamos de calidad en la atención humanizada, se refleja la satisfacción de la persona que es atendida, que es el paciente o su familia,
cuando recibió los servicios de salud por el personal de salud, el personal de enfermería, la satisfacción del personal que le brindó estos servicios. La individualidad asegura el cuidado que tú tienes con el paciente, brindándole atención, respetando las características de la cultura, características culturales, socioculturales y emocionales del paciente, los valores de la familia y la comunidad y del paciente que se está atendiendo, permitir y comprender el entorno relacionado con las necesidades para brindar un cuidado integral al paciente, con respeto a la diversidad cultural. Independientemente de la cultura, tenemos que brindar una atención integral a estos pacientes sin ningún tipo de discriminación. Dialogicidad, o sea, en todo momento debemos mantener una comunicación, un diálogo con el paciente, hablar con el paciente. Fundamenta la relación paciente-paciencia-familia. Este es un elemento central del cuidado de enfermería, una comunicación efectiva, respetuosa, basada en relaciones interpersonales, una comunicación terapéutica. O sea, siempre vamos a estar dialogando con el paciente y hablando con el paciente y con su familia. Oportunidad, asegura la oportunidad en todos los cuidados y en todos los procesos del paciente y su familia, cuando lo solicitan, cuando necesitan de estos servicios para mantener una salud adecuada, prevenir enfermedades y prevenir complicaciones. Continuidad, orienta la dinámica de organización del trabajo de enfermería para asegurar que se den cuidados a la persona, a la familia y a la comunidad en general, en todas las etapas de curso de vida, en todas las etapas del ciclo vital humano, vamos a atender a estos pacientes en todas las etapas de la vida, hasta el final de la vida, en el proceso de salud o en el proceso de enfermedad. Los componentes de la atención en salud, tenemos lo que es el yo integral. El yo integral, en el yo integral, todas las personas debemos conocernos nosotros mismos para poder brindar una atención con calidad al paciente. Yo, quién soy yo, tener control de nuestras emociones, qué expectativas tengo, cuál es mi propósito, cuál es mi visión, cuál es mi visión. Entonces, el yo integral es muy importante conocerlo. El personal de salud, mantener comunicación asertiva con todas las personas, trabajar en equipo, el equipo interdisciplinario que trabaja en el área de la salud, solución de problemas y conflictos, o sea, problemas éticos y bioéticos. El servicio al cliente debe ser humanizado, basado en el respeto, en el amor, en la honestidad. Entonces, estos componentes tenemos que tenerlos en cuenta para atender al paciente y el paciente reciba un buen trato, un trato agradable, un trato digno, una atención humanizada. El yo integral es el yo físico, cómo me siento yo. El personal de salud debe cuidarse, de mantener una apariencia física muy agradable, no subir de peso, no mantener enfermedades infecciosas en la piel, cuidarse de mantener hongo en las manos, porque esto trae riesgo para atender a nuestros pacientes. El yo psíquico y emocional, tenemos que tener controles de nuestras emociones, no encariñarnos con estos pacientes mucho, porque también nos puede traer dificultades. Y el yo social, hacer un entorno social agradable con todas las personas que están alrededor, reflexionar por sí mismo, identificar nuestra fortaleza, en qué soy yo fuerte y en qué soy yo débil, cuáles son nuestras debilidades. Entonces, el análisis DOFA es muy importante hacerlo nosotros. El DOFA es debilidades y fortalezas, oportunidades y amenazas, que vamos a trabajar con nuestra personalidad para poder brindar un trabajo humanizado y conocernos nosotros mismos más, porque a veces no nos alcanzamos a conocer nosotros mismos. Fortalecer la autonomía, la autoestima, hay que fortalecerla en el día a día. Todos los aspectos integrales del concepto de la percepción de las características físicas las vamos a tener en cuenta. Cuando una persona mayor de edad que trabaja en el área de la salud tiene que disipar sus canas para demostrar más juventud frente a la atención al usuario. Los aspectos que integran pensamientos, emociones y sentimientos, y la estructuración del afecto. En el yo social vamos a mirar los aspectos y la forma y las características que se interrelacionan con uno mismo, consigo mismo y con los demás.
tenemos que tener una relación, una interrelación donde vamos a interactuar con nosotros mismos, sabemos quién soy yo, qué hago, cuál es mi propósito, cuál es mi visión, cuál es mi misión. También vamos a actuar con los demás, relacionarnos con los demás y relacionar con el mundo, con el medio, con los demás, con el medio ambiente, cómo vamos a interactuar en el medio ambiente. Entonces, todos estos servicios deben ser brindados en los servicios de atención al cliente basado en la calidad, en la humanización, en el respeto del paciente, en la dignificación del ser humano, y el servicio debe tener la cultura de humanización. Todo el personal que trabaja en este servicio, en esta área, debe estar humanizada, totalmente humanizada, y la institución en general debe brindar servicios humanizados, servicios asistenciales humanizados. Entonces, esto es lo que le teníamos por la primera parte de la humanización en los servicios de salud. Los invito a continuar con el próximo video en la segunda parte de humanización de los servicios de salud. Muchas gracias.